Nuevamente, buenos días. Ya por lo menos hay quórum 29. Bien, hasta lo que de hoy vamos a, ya hemos ácido y ya discutimos la plenitud, la propiedad de física. Agua y Profesor, disculpe, no sé si soy yo o todos los compañeros, pero se oye como lejos y bajito. Sí, profesor, lo escucho ¿Me bajito. escuchan? Se escucha bajito y como lejito, profe. Ahora sí. Se oye cortado. Bueno. ¿Me escuchan nuevamente? Vamos a ver, ¿me escuchan? No, profe, yo no lo escucho bien. Todavía está bien bajito, profe. ¿Me escuchan? No, profe. A ver. ¿Me escuchan? Sí, se oye mejor. ¿Alguien que me confirme? ¿Me escuchan bien? Profe, se escucha súper bajito. Sí, ¿Me escuchan bien o me escuchan bajito? Bajito, profe. Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, profesor, Yo sí lo oigo, profe. Ahora, perfecto, bien. Si tuve que, a veces pasa con el micrófono ahí y el Teams. Hace un par de días el lunes el Teams se cayó mundialmente, así que vamos a ver bien. Nosotros ya vimos todo lo que son las propiedades físico-químicas del agua y ya vimos todo lo que son las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Ya les enseñé cómo calcular pH, pKa, cómo calcular proporción. También ya saben cómo se hace la titulación de un ácido, de un aminoácido y cómo determinar los valores de pKa. Y saben también ya cómo determinar el punto isoeléctrico. Ahora, tomando toda esa información en conjunto, vamos ahora a hablar sobre la estructura tridimensional de las proteínas. Bien. Como ya conversamos, ustedes ya saben que esto que ustedes ven aquí, estos planos que se repiten a lo largo del polipéptido, se dan producto de que el enlace peptídico tiene carácter parcial de doble enlace. Entonces, él es rígido y plano. Al ser rígido y plano, tiene un carácter parcial de doble enlace. Entonces, ¿qué usted ve aquí? Que estos son planos que se repiten a lo largo de todo el polipéptido. Entonces, cuando se condensan dos aminoácidos, eso genera entonces lo que se conoce como el enlace peptídico. Entonces, este enlace peptídico es un enlace amídico, o sea, es una amida, no una amina, una amida. Entonces, si tú unes dos aminoácidos, entonces eso se conoce como dipéptido. Si son 3 tripéptidos, si son 4 tetrapéptidos, si son 5 péptidos, y así sucesivamente, hasta que tú llegues más o menos
a cierta cantidad, por lo menos hasta 20, se habla de oligopéptido y más allá de eso se habla pues, de polipéptidos. Entonces, todas las proteínas que ustedes conocen son polipéptidos porque tienen gran cantidad de enlaces peptídicos. Entonces, cuando se unen los aminoácidos ya no se habla del aminoácido, no se habla del residuo de aminoácidos porque hay pérdida de agua. Eso está en la diapositiva de aminoácidos al final. Bien, todas las conformaciones no son posibles cuando se forma un enlace peptídico. Y no son posibles porque hay distintos factores que limitan esa cantidad de conformaciones que puede experimentar un polipéptido. Bien, esto que usted ve aquí son los ángulos para el enlace phi y psi. Entonces, no todas estas rotaciones son permitidas. Entonces, cuando uno escribe el polipéptido, uno siempre lo escribe desde el extremo N al extremo C, porque así es como se sintetizan las proteínas. Entonces, uno lo escribe del extremo N al extremo C. Si le preguntaran cuántos enlaces peptídicos hay en un polipéptido que tiene 500 residuos aminoácidos, ¿cómo usted calcula eso? Siempre lo hace con N-1. Entonces, N es la cantidad de residuos aminoácidos menos 1 y le va a dar la cantidad de enlaces peptídicos. Entonces, usted escribe el esqueleto como yo le expliqué la vez pasada. N carbono alfa C, N carbono alfa C, N carbono alfa C. Y usted lo va escribiendo a lo largo del péptido. Entonces, el esqueleto polipeptídico no toma en consideración esto, la cadena lateral, los grupos R. Eso no lo toma en consideración. Entonces, como el enlace del péptido es una amida y tiene un carácter parcial de doble enlace, entonces usted ya sabe que genera entonces la configuración cis y trans. Porque este es el que tiene carácter parcial de doble enlace aquí. Lo tienes, ¿verdad? Aquí y aquí tiene la configuración cis y trans. Usted ya sabe que cis es si todo está del mismo lado y trans si están del lado opuesto. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Ese enlace peptídico, como es rígido y plano, en las células, las proteínas solo pueden tener cierta cantidad de conformaciones. Entonces, tú tienes los dos enlaces, que son estos, el phi y el psi, que son los que permiten la libre rotación. Entonces, ellos van a determinar la cantidad de conformaciones que puede explorar una proteína. Entonces, uno de los factores que limita a esto es la rotación limitada o restringida en estos dos enlaces. Entonces, eso es lo que le da la configuración OT cis y trans. Entonces, a lo largo de todo el polipéptido, lo que se favorece es la configuración trans y no la configuración cis. Entonces, la configuración trans se favorece porque lo que tú haces es que tú colocas los grupos R, los más alejados uno del otro. Espérese, no está aquí. Tú lo colocas los más alejados uno del otro. Entonces, si tú permites cualquier rotación, entonces las rotaciones no son permitidas porque entonces tú vas a tener impedimento estérico. Cuando los grupos están en posición trans, lo que tú haces es que tienes un grupo R aquí y el otro acá. Si están en cis, asuma que estos sean, hipotéticamente, estos sean los dos grupos R. Este que está aquí y este que está acá. Entonces, si son en cis, están al mismo lado, se ven, eso es impedimento estérico. Ahora asuma que este que está aquí es el grupo R con este oxígeno que está estos dos en rojo, asumamos por explicaciones que son el grupo R. Si están uno aquí y otro acá, entonces están en posición trans. Entonces, al estar en posición trans, lo que tú haces es que tú minimizas el impedimento estérico. Entonces, la presencia de prolina, entonces lo que hace es que favorece la configuración cis, que quiere decir que los grupos R estén del mismo lado. Pero sigue favoreciendo a lo largo de todo el polipéptido la configuración trans. Entonces, hay dos conceptos, configuración y conformación. Entonces, la configuración tú la cambias porque la configuración tú la puedes cambiar rompiendo enlaces covalentes. La conformación tú la cambias solamente a través de la rotación de enlaces sencillos, para que poder explicárselo en términos lo más sencillo posible. Entonces, la configuración es la distribución atómica espacial, la cual no se puede alterar sin romper o reformar enlaces covalentes. Y la conformación es cualquier estructura tridimensional o distribución espacial de una molécula resultante de la rotación de grupos funcionales en torno a ¿qué? A enlaces simples o sencillos. Bien, entonces tenemos que, tú tienes entonces phi y psi. Entonces tú tienes todos estos planos que se repiten a lo largo de todo el polipéptido. Entonces, ¿qué ocurre? Esos son conjuntos de planos que se repiten. Eso es uno. Eso le da libertad para que la proteína pueda adoptar un número de conformaciones. La rotación aquí en phi y psi
son las que determinan la conformación que puede adoptar las proteínas. Y como les estaba explicando, no son permitidos todos los valores del ángulo de rotación, esto que está aquí es physi. Otra cosa que limita esto es las cadenas laterales, por lo menos nuestros grupos ERCE. Es un factor que va a limitar el número de conformaciones que puede explorar una proteína. Entonces solamente son permitidos ciertos ángulos physi. Y más adelante les voy a explicar eso porque eso genera estructuras secundarias. Bien, entonces cuando a lo largo del péptido o de una cadena polipeptídica, para ser más preciso, todos los ángulos phi y psi son iguales, tenemos algo que se conoce como la estructura secundaria. Las estructuras secundarias son estructuras regulares y repetitivas, son tramos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que desestabiliza esa estructura secundaria? Si este grupo R es voluminoso o grande, porque va a haber impedimento estérico. Si hay residuos de glicina, porque hace un aminoácido chico, incrementa la cantidad de conformaciones que puede explorar el péptido. Y si hay presencia de prolina, pues usted ya sabe que la prolina favorece la configuración cis por encima de la configuración trans. Entonces son cosas que limitan. Otra cosa importante, aquí está el impedimento estéril. O sea, no todos son permitidos. O sea, tú comienzas a explorar distintas rotaciones, se va a chocar. Y al chocar hay impedimento estéril y eso desestabiliza la proteína. Entonces, cuando a lo largo del péptido o el polipéptido, todos los phi y psi son iguales, genera una estructura secundaria. Entonces, la estructura secundaria que vamos a ver y lo que les voy a explicar por lo menos es, comenzamos con las alfa hélices y la hoja plegada beta, o también conocida como lámina beta. Entonces, que estos son importantes. Por lo menos Linus Pauling y Robert Corby en el 50 y en el 51 de manera respectiva determinaron estas estructuras. Entonces, lo interesante de esto es que Linus Pauling ganó 2 premios Nobel, uno por su trabajo en la estructura del enlace, y el otro premio Nobel lo ganó un premio Nobel por la paz, porque él en esa época él promovía que los Estados Unidos no tenía por qué entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso le dio un premio Nobel, pero fue declarado non grato en el Reino Unido, y al ser declarado non grato en el Reino Unido, entonces no le permitió accesar tal vez a la oportunidad de otro premio Nobel. ¿Por qué? Cuando veamos ácido nucleico, yo le voy a decir el cuento de cómo llegaron a la carrera por la estructura del ácido nucleico. Y antes que Watson y Crick presentaran su paper de 1953, en la que ellos elucidan la estructura del ácido desoxirribonucleico, Linus Pauling presentó un artículo científico en el cual hablaba de su estructura para el ácido nucleico. Él decía que era una triple hélice y no una doble hélice, como todos sabemos que es. Pero él postuló la triple hélice de manera errónea, porque él no tuvo acceso a información científica determinante que ayudó a Watson y Crick, como lo son el patrón de difracción de rayos X que hizo Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Entonces, con ese patrón de difracción de rayos en Cambridge, Watson y Crick, aparte de la regla de Chargaff y otras cosas más, pudieron entonces elucidar su apareamiento que conocemos hoy como el tipo de base, el apareamiento de base tipo Watson y Crick, que lo veremos al final del semestre. Pero Linus Pauling, enfermo en su casa, con un pedazo de papel y un lápiz, él planteando la estructura de proteína, él dijo que para que se formara esta estructura secundaria habría que maximizar la posibilidad de interacciones débiles no covalentes que pudieran darle esa estabilidad. Entonces él comenzó a decir que tendría que girar así y para poder que los puentes hidrógenos que ustedes ven aquí sean lineales. Entonces eso le daría mayor estabilidad. Entonces él primero lo postuló en un pedazo de papel y luego lo comprobó científicamente. Y eso hizo que Linus Pauling se pudiera publicar la estructura de la alfa hélice y después la lámina hoja plegada beta. Entonces, viendo aquí a la alfa hélice, es una estructura conformacionalmente permitida. ¿Por qué? Porque los puentes hidrógenos son óptimos. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que los puentes hidrógenos entre más lineales, más estables? Entonces, aquí son óptimos. Entonces, aparte de eso, esta alfa hélice se conoce también como la hélice 3.63. ¿Por qué? Porque hay 3.6 residuos de aminoácidos por vuelta y hay 13 átomos que participan en la formación del puente de hidrógeno. El avance por residuo es 0.15 nanómetros, quiere decir que la distancia de un residuo al otro. Entonces, esto es súper importante, porque cuando veamos membrana biológica, usted con esta información usted puede determinar cuántas veces una proteína que tenga principalmente alfa hélice puede atravesar la membrana biológica. Y se habla entonces de proteínas transmembranales.
La hoja plegada beta puede ser de dos maneras, antiparalela o paralela. Entonces aquí tiene dos residuos por vuelta. Entonces el avance por residuo, que es la distancia de un residuo al otro, es 0.34 nanómetros. Para la antiparalela y 0.32 para la paralela. Y la más estable de estas dos es la antiparalela porque los puentes de hidrógeno son lineales. Bien. Esta es la alfa hélice. Asuma que usted tiene un tronco y hay una enredadera. O usted tiene aquí un pote y usted le está enredando alambre de púa. Entonces la púa es lo que usted está viendo aquí en moradito. Sale. Entonces, ¿qué ocurre? Importante varias cosas. Ahora, esos puentes de hidrógeno que usted está viendo ahí son lineales y paralelos al eje, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, todos los L-aminoácidos que forman la alfa hélice, que es la más, hace que la más estable sea la dextrógira, o sea, la D. Entonces, el diámetro que usted va a ver aquí es de 0.56 nanómetros. Entonces, usted está viendo que todos los grupos R se proyectan perpendicular al eje. Eso permite que se hable de que la alfa hélice puede ser anfipática. ¿Qué quiere decir? Que puede tener de este lado todos los residuos aminoácidos de carácter hidrofóbico y de este lado todos los residuos aminoácidos de carácter hidrofílico. Entonces, ¿eso para qué sirve? Si aquí hay está relacionado con la membrana biológica, entonces tú vas a tener que la parte con la cabeza polar se interacciona favorablemente con la parte hidrofílica. O si estás interaccionado con una parte hidrofóbica, tienes todo esto aquí y del lado acá todo el hidrofílico que va hacia el solvente. Entonces es súper importante. Entonces ya saben que esta es la parte cuando se representa como la rueda helicoidal. Que tú puedes ver la rueda helicoidal, cómo están de un lado los aminoácidos de carácter hidrofóbico, otro lado el hidrofílico. Entonces eso hace que la alfa hélice sea anfipática. Entonces, ¿cuál es el principal enlace o la principal interacción débil no covalente que le da estabilidad a esta alfa hélice? Los puentes de hidrógeno. Sí. Cuando la alfa hélice se forma, entonces eso genera cierta distribución de carga. Entonces tú tienes que el extremo amino va a tener una carga parcial positiva y el extremo carboxílico va a tener una carga parcial negativa. Entonces las hojas plegadas beta se pueden representar. Si tú lo representas aquí, usualmente yo les explico que usted puede representar esto así o como un cilindro. Lo vamos a ver más adelante, tiene como un cilindro. Entonces, esto que usted ve aquí es como usted representa la hoja plegada beta. Son flechas. Entonces, esta es antiparalela porque la punta de flecha va para acá y la otra punta de flecha va para acá. Y entonces, como esta tiene las puntas de flecha para el mismo lado, entonces estas son paralelas. Entre estas dos, la más estable es esta, la antiparalela. ¿Por qué? Vean los puentes de hidrógeno. Ven que los puentes de hidrógeno son lineales. Ojo, ustedes son responsables para el parcial de la próxima semana de saber entre qué grupos se forman los puentes de hidrógeno. No se forman entre cualquier grupo, entre cuáles grupos se forman de manera específica. Entonces, eso le permite a ustedes saber cómo se forman estos puentes de hidrógeno, que le da estabilidad, y cómo se forman estos puentes de hidrógeno que da estabilidad. Bien, entonces, esta usted ve la antiparalela, es mucho más estable que la paralela, porque los puentes de hidrógeno son lineales. Entonces, eso permite que sea mucho más estable. Vea la paralela, vea que los puentes de hidrógeno son lineales. Entonces, eso para que podamos reforzar el concepto de los puentes de hidrógeno. Entonces, hay otras estructuras secundarias que se ven. Entonces, por lo menos se habla de la hélice 310. Entonces, esta hélice son 3 residuos de aminoácidos por vuelta y hay 10 átomos que participan en los puentes de hidrógeno. Entonces, el avance por residuo aquí es 0.20. Otro tipo de hélice que se presenta es la hélice pi, que también se conoce como la 4.416. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 4.4 residuos por vuelta, hay 0.12 nanómetros, es el avance por residuo, y tienes 16 átomos que participan en la formación de los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando usted agarra su pulgar y usted comienza a ver hacia dónde da la mano, usted aquí determina cuál es el sentido de la hélice. Entonces, la alfa hélice, que está constituida por los L-aminoácidos, la más estable es la D, la dextrogirada. Entonces, ¿cómo usted ve el patrón de los puentes de hidrógeno? Este es otro tipo de estructura secundaria que usted puede ver que es el 2.27, que este se llama lazo. Entonces, son 7 átomos y 2.2 residuos. Con
El avance por residuo, la distancia, tú puedes calcular cuántos aminoácidos o cuántos residuos de aminoácidos son los que incluyen en esa vuelta. Usted ve aquí, entonces, que vamos a, que yo le expliqué la más importante, la alfa hélice. Vea que aquí hay un 13 y aquí hay un 1. Usted cuenta, de aquí a aquí son 3.6 residuos de aminoácidos. ¿Y cuántos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí está la vuelta de aquí. Aquí es una vuelta. Entonces tú tienes la hélice 310. Son 3 residuos. 1, 2, 3 residuos completos. Acuérdense que tú tienes N, carbono alfa, C. N, carbono alfa, C. Y así tú vas. Los residuos son desde que se forma del N al carbono C de cada uno. Vea que tú tienes N, aquí tienes N, carbono alfa, C. Entonces, esto viene desde el anterior acá. Pues aquí tienes el N, esto tienes aquí el carbono alfa, carbono alfa, carbono alfa, carbono alfa, y esto que está en azul es el N, es el nitrógeno, y esto que está en rojo es el oxígeno. Entonces, para la hélice pi, usted ya sabe que son 4.4 residuos. Está aquí. Y 16 átomos que participan en la formación del puente de hidrógeno. Entonces tú cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces la vuelta completa va de aquí hasta acá. Esa es una vuelta. Bien. Entonces, como no todos los ángulos son permitidos, cuando uno está formando y tú tienes los ángulos de Fizi iguales en un segmento de la proteína, eso genera lo que se conoce como estructura secundaria. Entonces, estructuras secundarias, estructuras regulares y repetitivas. Entonces, tú en una gráfica de Ramachandran, que esto fue un biofísico de origen indio, o sea, de la India, para decir exacto. Entonces, tú puedes entonces determinar graficando phi versus psi. Aquí grafica phi, psi. Tú puedes ver dónde se da la similitud de los ángulos phi, psi. Entonces, tú generas entonces la estructura secundaria. Tú tienes que aquí, esto está dividido en 4 cuadrantes, tú tienes que aquí entonces te da la alfa hélice que es extrógira. Entonces tú tienes que aquí está la lámina beta antiparalela, aquí está la paralela, aquí está la triple hélice del colágeno, y así sucesivamente. Entonces, la gráfica de Ramachandran que te permite ver los ángulos phi y psi permitidos. Yo no lo voy a poner a que usted utilice esto para nada, pero sí para que usted sepa que existe la gráfica de Ramachandran y que me permite ver los ángulos de enlace phi y psi permitidos. Y eso usted puede ver en qué cuadrante se distribuye. Entonces las proteínas, cuando usted las va a clasificar, se clasifican de distintas maneras. Eso es súper importante. Usted tiene que, las proteínas se pueden clasificar, cuando tú hablas de la estructura terciaria de la proteína, no estamos hablando de las proteínas, nos estamos refiriendo específicamente cómo la cadena está plegada, está enrollada, y esa estructura tridimensional. O sea, en otras palabras, lo que le confiere su función biológica. Estamos hablando cuando habla de estructura terciaria. Estructura cuaternaria, usted ya sabe que es cuando se habla de las subunidades y cómo están acomodadas las subunidades. Para que haya estructura cuaternaria, una proteína tiene que tener 2 o más cadenas. Entonces, cuando tú clasificas las proteínas, tú la clasificas, la vamos a clasificar en función de las cadenas polipeptídicas. Entonces, tú tienes monoméricas, pues tiene una sola cadena, y oligoméricas, pues tiene 2 o más cadenas. Para nosotros es de importancia clasificarla en función de su actividad biológica o su función biológica. Enzimas que ustedes ya saben que son catalizadores biológicos y no te vamos a hablar de eso por prácticamente un mes. Estamos hablando de las transportadoras, ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno, la albúmina del ser humano que transporta otras moléculas hidrofóbicas del torrente sanguíneo. Regulación, nutrientes y almacenamiento, por lo menos la mioglobina que almacena oxígeno, contráctil y movilidad, estructurales y proteínas de defensa. Usted ya sabe que las proteínas de defensa están de moda. Ahora, composición, simples y conjugadas. Simple está constituida solamente por residuos aminoácidos y conjugada está constituida por residuos de aminoácidos y tiene un grupo prostético o cofactor.
que puede ser una molécula orgánica o un ion metálico. Ojo, es importante resaltar que los grupos proteínicos son esenciales para la función de las proteínas. Otra manera de clasificarlos es en fibrosas y globulares. Ahora, una proteína fibrosa tiene una forma alargada o filamentosa y usualmente está dominada por un tipo específico de estructura secundaria que se repite a lo largo de la mayoría del péptido, a lo largo de una distancia. La mayoría de las proteínas fibrosas están asociadas al tejido conectivo y ayudan a proporcionar una fuerza mecánica al tejido. Y las globulares tienen un interior y un exterior. Entonces, aquí, lo que yo acabo de decirles está aquí para que lo tengan. Las proteínas con una forma elongada o filamentosa, usualmente dominada por un solo tipo de estructura secundaria a lo largo de una gran distancia. Y le puse lo mismo, la mayoría de las proteínas fibrosas están asociadas con el tejido conectivo y ayudan a proporcionar una fuerza mecánica al tejido. Versus las proteínas globulares, que son compactas, tienen un interior y un exterior. La mayoría de las proteínas son globulares. Entonces, un ejemplo clásico de proteínas fibrosas, la queratina y los filamentos intermediarios del tipo queratina. La queratina es el principal componente del cabello, cuernos, uñas y plumas. Entonces, para los caballeros aquí no tiene hermanas y no ha visto a su mamá hacerlo nunca, por lo menos hay dos maneras dependiendo del tipo de cabello. O sea, la queratina es la que determina si el cabello va a ser enrulado o liso. Entonces, cuando tú quieres tener el cabello enrulado y tú quieres alisar el cabello, hay dos maneras de hacerlo. La manera química, que tú vas y te pones tratamientos o químicos en el cabello y te alisas el cabello. Y la otra es la forma tipo más mecánica, por lo menos con la plancha o con el blower. Que los dos utilizan ¿qué? Nadie. Caliente. Calor. Caliente, usan calor, exactamente, por lo menos. La plancha es como de cerámica. No estoy hablando por la que tiene mi esposa, es como de cerámica. Entonces tú tienes las partes calientes. Entonces tú lo colocas y a medida que tú incrementas la temperatura y tú la pasas a lo largo del cabello, ¿qué hace la plancha? Con esa temperatura, lo que hace es que desnaturaliza la proteína y rompe los puentes de disulfuro, porque las cadenas polipeptídicas adyacentes se encuentran entrelazadas por puentes de disulfuro. Y el principal enlace covalente que le da estabilidad a la estructura tridimensional de las proteínas es los puentes de disulfuro. Entonces, cuando yo paso la plancha, yo rompo los puentes de disulfuro y el cabello se alisa. Es lo mismo que pasa con el blower, pero el blower tiene una diferencia. Tú estás con el blower que le estás tirando calor o aire caliente y tienes el cepillo. O sea, el cepillo tú aprietas con el cepillo y tú enrollas el cabello y tú estiras el cabello y le pasas la temperatura del blower. Entonces, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que hace la plancha. Pero tú acá tienes más trabajo, porque tú estás enrollando el cabello y lo estás estirando para que entonces con la fuerza mecánica estirarlo más la temperatura tú puedas alisar el cabello. Profe, una pregunta. Dígame. Usted dijo que la desnaturalización solamente rompe los puentes de disulfuro, ¿verdad? En este caso, porque estamos hablando para esa parte específica. Vale, vale. Y entonces, ¿las interacciones no covalentes aún permanecen o también se rompen? No, ahí dependerá. Por lo menos, como estamos hablando netamente de fuerza mecánica, tú estás neutralizando la proteína con la temperatura. Y esa estamos hablando de la proteína que están enrulando el cabello. ¿De qué pasa con el tiempo? Todo regresa a como es. No pregunta a la señorita que tienen que colocarse químicos o pasar plancha cada cierto tiempo. Entonces tú lo que vuelve a hacer es que la proteína vuelve con el tiempo, forma nuevamente esos puentes de sulfuro y se vuelve a enrular el cabello. Entonces, las interacciones débiles covalentes de manera general son marginalmente estables. Estamos hablando de 5 a 15 kilocalorías por mol. Son fáciles de romper. Es más, solamente con la mutación de un aminoácido, un solo aminoácido, tú puedes entonces desestabilizar una proteína. Así que son cosas de manera colectiva. De manera colectiva ya tienen toda la fortaleza. De manera individual, una sola por sí no puede hacerlo. Pero lo que estamos haciendo de esta manera específicamente, aquí estamos rompiendo los puentes de sulfuro que se encuentran entrelazados y al hacer eso, lo que tú permite es que tú alices el cabello y quede totalmente recto. Vea una hebra de cabello
arranca una hebra de cabello, bueno, no lo haga. Si usted ve una hebra de cabello, un cabello enrolado, y usted lo coloca, usted lo puede ver cómo está enrollado. Si usted agarra el caliente esa misma hebra de cabello, usted va a ver cómo se alisa. Entonces, y con el tiempo, él va a regresar nuevamente a su estado normal, que va a ser nuevamente enrolarse el cabello. Son cosas que uno tiene que ver. Entre más usted haga la fuerza mecánica, por lo menos las mujeres usualmente se hacen plancha, ¿qué? Bueno, todos los domingos, cuando no había la cuarentena, estaban todos los salones de belleza llenos los domingos. Y más o menos tú le das que tú haces la blower y plancha todos los domingos, cada más o menos 8 días, por ahí dependiendo. Si no te hacías tratamiento químico. El tratamiento químico dura mucho más tiempo. Dura que alguna señorita que se haga tratamiento químico para alisar el cabello puede durarte que 3 meses, 3, 4 meses, una cosa como por ahí más o menos el tiempo, antes de que regrese a la normalidad. Me estoy acordando por mis hermanas. Era como cada 3 meses más o menos que se hacían tratamientos de ese tipo. Entonces, este puente y sulfuro son los que determinan el cabello liso o enrolado. Entonces, si tú lo rompes, está liso, y si hay puente y sulfuro, entonces se enrolla el cabello. Y es lo que usted ve la forma enrollada. Entonces, otro tipo de estructura de proteína fibrosa es la seda hecha por el gusano. Y usted ve que la composición lo que tiene es un arreglo microcristalino de hojas plegadas beta antiparalela, en donde cada lámina beta presenta residuos de glicina o alanina alternantes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ampliar para que lo puedan ver en esta esquina que está aquí. Ven el cursor como lo estoy pasando, usted ve que anaranjado es glicina y lo que está en morado alanina. Entonces, la glicina, como es tan pequeña, como aminoácido, ¿qué permite? Que sea un empaquetamiento mucho más compacto aquí. Solamente por el tamaño del aminoácido. Es solamente visual. Ahora, esta es la estructura de fibras del colágeno. El colágeno es la proteína de vertebrados más abundante y la que soporta mayor cantidad de estrés en el componente del tejido conectivo. Tú esta la ves en los huesos, en los dientes, cartílagos, tendón. Entonces, ¿qué es importante el colágeno, por lo menos? Cuando estábamos hablando de aminoácidos, yo les dije que la prolina se podía modificar, pero es una modificación post-traducción y incorporar un grupo OH. Ese grupo OH es voluminoso. Entonces, el grupo OH lo que hace es que le incrementa la resistencia al colágeno. Igual tú puedes tener la hidroxilicina, también la glicina puede estar hidroxilada y entonces también le incrementa la resistencia al tejido conectivo. Entonces, el colágeno son 3 hélices izquierdas entrelazadas. Tú tienes 3.3 residuos por vuelta y se repite glicina XY. Entonces la X usualmente es prolina y la Y puede ser prolina o hidroxiprolina. Entonces ahora en Panamá está de moda, yo regresé de Chile en el 2018, en diciembre, o en el 2019, pues comenzamos la pandemia, la cerraron todo el 9 de marzo del 2020, vamos a decir que el 2019, por allá por marzo, abril del 2019, yo escuché por primera vez en Panamá el término él o ella le está chupando el colágeno. Entonces, no sé qué quiere decir exactamente científicamente, pero en el arco popular quiere decir que le está robando a la juventud. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje coloquial en Panamá ahora? Que le está chupando, le está chupando el colágeno. Sí. profesor. Sí, profe. Entonces, están haciendo mención a que le está quitando la juventud, porque todo tiene que ver con todo lo que es el tejido conectivo. Entonces le dice, está chupándole el colágeno. O sea, asumo que van en esa dirección. Como era proteína más abundante, entonces le está quitando el colágeno, le está quitando la juventud. Eso asumo que para eso usan de manera coloquial el término. Pero es divertido escuchar decir eso, está chupándole el colágeno. Entonces, aquí no vamos a hablar de esta, no en realidad lo vamos a hablar, pero bueno, mire. Las modificaciones por traducción en el colágeno. Usted tiene aquí que el colágeno contiene residuos inusuales de lisina que están oxidados y entrecruzados, entonces eso es la fortaleza. O sea, hay una enzima específica, la lesiloxidasa, que es la enzima que oxida el residuo de lisina al aldehído a lisina, el cual entonces se entrecruza. Entonces tú lo que estás haciendo es dándole más fortaleza a esa proteína del tejido conectivo. Entonces, la hidroxiprolina tiene este OH que ya lo vimos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Ella también se encuentra en el colágeno.
Entonces, también hay algunos residuos de lisina que están hidroxilados, que es lo que le expliqué la semana pasada. La enzima que se requiere para esta hidroxilación de los residuos de prolina se conoce como la prolilhidroxilasa. Entonces, es una enzima dependiente de vitamina C. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina C, se genera entonces una enfermedad que se conoce como escorbuto. Entonces, el escorbuto es una enfermedad que era muy popular cuando se daba los viajes de los conquistadores desde el viejo continente hacia acá. Ahí fue donde se dieron cuenta de eso. Por eso que viajaban después con barriles llenos de limón o naranja para chupar, para poder obtener la vitamina C. Porque si no se daba entonces el escorbuto. Entonces, el escorbuto está asociado con la reducción de la hidroxiprolina en el colágeno como resultado de la deficiencia de vitamina C. Entonces, si no hay vitamina C o suficiente cantidad de vitamina C, tú generas esta patología. Entonces, todo en sí es importante. Entonces, tú requieres entonces esta hidroxiprolina para que el colágeno tenga mayor estabilidad en esas interhélices. ¿Y qué le da mayor resistencia? Este grupo H, porque es mucho más voluminoso. Usted verá cuando veamos carbohidratos, los OHs están ricos en información biológica. Por sus electrones sin compartir, todos los proteínas que pueden formar, todo eso hace que sean muy versátiles en biología. O sea, las proteínas globulares, como tal, son proteínas con una estructura plegada compacta. ¿Qué quiere decir? Tiene un interior y un exterior. Entonces, véalo como un globo así mismo. Si usted infla un globo y usted le coloca unas gotas de agua a la parte exterior del globo, las gotas de agua se deslizan. Pero si usted llena el globo de agua y usted lo tira, se revienta. ¿Por qué? Porque el interior del globo asuma que es el vacío, como el interior de una proteína, y es de carácter hidrofóbico. Si yo le coloco agua dentro, desestabilizo la proteína y se despliega o se desdobla, para ser más exacto. Entonces, tiene diferentes tipos de elementos de estructura secundaria, así como regiones irregulares. Entonces, tú tienes usualmente en las proteínas globulares, tienes que el exterior es de carácter hidrofílico y el interior de carácter hidrofóbico. Y si en el interior hay algún aminoácido que sea de carácter polar o con carga, así como uno con carga positiva, debe tener un residuo de aminoácido con carga negativa para que esa interacción electrostática sea neutralizada. O si tienes uno que puede formar puente hidrógeno, lo más probable es que puede formar puente hidrógeno con una molécula de agua que tiene el interior o con otro residuo aminoácido que tenga la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Y en el exterior tienes residuos de carácter hidrofílico que eso pueden interaccionar favorablemente con el agua. Entonces, esto que usted ve aquí es el diagrama de lazo que presenta la estructura secundaria de las proteínas globulares. Entonces, las proteínas globulares tienen distintas cantidades o porciones variables de estructura secundaria. Esto que usted ve aquí, hace un blog. Esto que usted ve aquí, ve que parece un cilindro. Es una manera en la que usted puede representar la estructura secundaria de la alfa hélice y también la puede representar solamente como este diagrama de lazo, así. Son dos maneras que usted la va a poder ver en los libros de texto. Como un cilindro o así. Y esto que usted ve aquí son las láminas beta. Entonces, las proteínas globulares tienen estructuras secundarias y también tienen estructuras irregulares, tienen ambas cosas. Las estructuras irregulares son mucho más variables en longitud, en tamaño, y también tú lo vas a ver a lo largo de la proteína. Ejemplo clásico de estructuras de proteínas globulares, la mioglobina que vimos la semana pasada cuando le enseñé la primera diapositiva. Usted ve esto que parece el lazo, estos son puras alfa hélices y el grupo prostético que es el grupo hemo. Aquí está la hemoglobina, que la está viendo aquí, y son puros la hemoglobina, que es un tetrámero, tiene 4 cadenas. Tiene aquí la triosa fosfato isomerasa, que está acá abajo, que es una enzima perfecta, y tiene entonces el 20S, el protosoma 20S. ¿Qué significa esa S? ¿Alguna vez lo han visto en biología? ¿Qué significa esa S? ¿Nunca lo han visto? ¿No tienen idea de qué es esa S? Profesor, de la conformación RS. No,
Esa S es por el coeficiente de sedimentación. ¿Qué ocurre? Cuando tú estudias macromoléculas grandes, tú las puedes caracterizar con lo que se conoce el coeficiente de sedimentación. Y se habla de la velocidad de sedimentación. Entonces, esa S para unidades de Speckberg, que inventó la técnica. Esa técnica se llama ultracentrifugación analítica. Entonces, es como si fuese una lavadora de las viejas, estas Whirlpool blancas. Así mismo, péala como eso, así se ve. Yo tuve la oportunidad de ver varias de esas cuando estaba en Estados Unidos haciendo la maestría. Yo di un curso que se llama Técnicas en Química Biofísica. Y el profesor que daba ese curso, él era el encargado de las instalaciones de ultracentrifugación analítica, una de las instalaciones de los Estados Unidos que estaba en la Universidad de Connecticut. Entonces tenían como 4 de estas. Cada una de ellas cuesta $250,000. Entonces, ¿qué te permite? Tú vas viendo la interacción. Entonces, este profesor, él trabajaba en Research and Development en la Merck. Él estaba encargado de la sección de virología para lo que tenía que ver para desarrollar fármacos para el HIV. Entonces, él pasó de la industria a la academia. Entonces, si tú buscas todas las revisiones bibliográficas para aprender la técnica, el review que tienes que leer es el de él. Porque él es el que tiene más publicaciones y lo utiliza mucho para ver interacción entre ácidos nucleicos y proteínas y para ver interacción entre ácidos nucleicos. O sea, tú puedes con esa técnica sacar mucha información. Y tú tienes un detector que el detector puedes verlo son como una cámara CCD y toma como pequeñas fotos y tú puedes ver toda la interacción y sacar mucha información. Y es como una centrifugadora normal, solo que esta es mucho más avanzada y por lo mismo fuera centrífuga tú vas sacando todo lo que es la interacción. Por eso sale esa S, que es de Speckberg, que es para el coeficiente de sedimentación. Se lo explico porque usualmente uno lo ve en los textos y no sabe qué significa esa S. Entonces tú puedes representar a las proteínas de dos maneras, como ustedes la pueden ver así, o la puedes ver de representación de esta manera. Cuando tú ves una proteína y ves así como si fueran unos parches rojos y azules, cuando son rojos es porque tiene aminoácido de carácter ácido. Entonces eso significa que tiene carga negativa. O se habla y cuando tú lo ves con parches azules, quiere decir que tiene residuo de carácter básico, o sea, con carga positiva. Esto que usted ve aquí es el lazo para determinar que aquí hay una alfa hélice. Vea las láminas beta, vea las flechas, así tú la puedes encontrar. Hay una página, si usted tiene ratos de ocio, usted puede entrar a lo que se conoce como el Protein Data Bank. Entonces, eso lo que le permite a usted ver es todas las proteínas, ustedes que son farmacéuticos, información. Ahí se encuentra la base de datos de todas las proteínas que han sido cristalizadas. Y ya sea con un fármaco, con un ligando, o ustedes utilizan bastante el concepto de ligando receptor. Todos los receptores son proteínas. Entonces, y usted que ve ahí, por lo menos, si usted quiere estudiar una proteína específica, este fármaco, por lo menos, usted quiere ver las COX, para la ciclooxigenasa, si quiere ver cuando se une el fármaco, ¿qué fármaco reacciona con las COX? Eso tuvieron que haber visto ya en farmacia, por las ciclooxigenasas, que inhibe el dolor. No, yo se lo voy a enseñar cuando veamos ácidos grasos. Si no lo han visto nunca, yo se lo voy a enseñar cuando veamos ácidos grasos. Bien, entonces tú tienes todas estas proteínas. Hay otros elementos adicionales, por lo menos los giros. Entonces, hay giros beta, giros gamma. Entonces, lo que yo les voy a explicar, para que tengan una idea, por lo menos son los giros beta. Los giros beta están constituidos por 4 residuos aminoácidos. Tienen una importancia biológica porque ellos le cambian la dirección a la cadena polipeptídica. Usualmente tienen glicina y prolina y residuos aminoácidos de carácter hidrofílico. ¿Por qué hidrofílico? Porque eso hidrofílico lo que permite es que reaccione con el agua. Entonces, son 4 aminoácidos que están involucrados. Usualmente tiene prolina y glicina en la posición I+1 y la posición I+2. Son pequeños y forman puentes de hidrógeno. El giro beta, como le estoy diciendo, le permite que cambie la dirección a la cadena polipeptídica y se encuentra en la superficie de proteínas globulares. Entonces, por eso incluye prolina, glicina y residuos aminoácidos de carácter hidrofílico que puedan interaccionar favorablemente con el agua. Aquí lo puedes ver. Tiene los grupos R aquí
y tú ves que tiene aquí 1, 2, 3, 4 residuos. Ves que cambia la posición, gira. Entonces tú vas a tener hacia afuera al extremo, tú debes tener en la posición I más 1 y la posición I más 2 usualmente tienes por acá. Tiene I más 1 se refiere a la posición, tú vas corriéndolo. Entonces, que tú puedes ver, usualmente tienes prolina y glicina y tienes otros dos residuos de aminoácidos que son de carácter hidrofílico. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, la glicina, ¿por qué estaría ahí? Porque facilita que gire con un aminoácido pequeño. Entonces, él no va a reaccionar tan desfavorablemente porque él no tiene ese carácter hidrofóbico. Nuevamente aquí seguimos, entonces tú tienes aquí la isomerización cis y trans de los residuos de prolina. Entonces tú tienes que, hay una peptidil prolil cis trans isomerasa. Eso es una enzima que cataliza la isomerización de cis a trans con la prolina. Eso es lo que hace que acelera la isomerización. Si tiene cis, lo lleva atrás. Y si usted lo ve así, significa que es reversible el proceso. Entonces, estos elementos de estructuras adicionales, estos son irregulares. El Horton, que yo les dije que lo utilizarán, el Horton habla de los giros beta y luego lo habla de giros y asas. Entonces, asas se utiliza como para definir los loops. Entonces yo lo llamo, mantengo el anglicismo del loops LOOPS y así mismo lo pregunto en el parcial. Entonces, ellos son elementos estructurales irregulares. Son más desordenados y flexibles que los giros y conectan elementos de estructura secundaria. Varían en longitud y forma y lo más importante es esto, que frecuentemente forman sitios de unión y sitios activos de las enzimas. ¿Por qué? Porque esta parte cuando gira, esto puede estar, esto que usted aquí está viendo es una simulación de cómo se movería ese loop. Entonces tú lo tienes en distintas, lo tomas distintos tiempos. Y lo que tú estás viendo aquí es que este giro, por lo menos esa sección, cuando tú vas a ver estructura secundaria, por lo menos, vamos a enseñarle un ejemplito rápido. Aquí, supongamos esto que está aquí es un loop. Entonces, asumamos que este barril está insertado dentro de la membrana biológica y tú tienes que pasar un ion de un lado acá de manera extracelular a manera intracelular. Cuando se aproxime el ion, entonces el barril va a reconocer el ion. Se va a inducir un cambio conformacional aquí en el loop y como si fuera la tapadera se mueve para que pase el ion. Cuando el ion se pasa, nuevamente hay un cambio conformacional y regresa el loop a su posición y hace como la tapadera. Para que tengan una idea de eso por lo menos, que es importantísimo. Bien, ahora, importante es que dentro de la estructura terciaria hay ciertas regiones que están plegadas de manera más compacta dentro de la cadena polipeptídica y eso se le conoce como dominios. Y tú tienes también estructuras supersecundarias que son combinaciones de estructuras secundarias. Entonces, esto genera aquí, ahí cuando tú tienes combinaciones, tú tienes lo que se conoce como motivos estructurales. Entonces, cuando tú vas a ver motivos estructurales, se utiliza mucho para poder determinarlos. O sea, tú tienes dominio y motivos en proteínas globulares. Y entonces eso genera estructuras supersecundarias, que son combinaciones de estructuras secundarias. Entonces, ¿tú qué tienes por lo menos? Este es un tipo de motivo estructural, beta, alfa, beta. Quiere decir que tienes una hebra beta, una alfa hélice, una hebra beta. Esta beta hairpin es como si fuera horquilla. Tienes beta, 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 es decir que tienes una hebra beta, otra hebra beta que está antiparalela a esta y esta otra hebra beta que está antiparalela a esta. El motivo estructural alfa, alfa, quiere decir que tienes dos alfa hélices. Mira que es un cilindro, ¿lo ve? O si no lo puedes también representar como un lazo. Barriles beta, estos son antiparalelos, ves que las flechas van en direcciones opuestas, entonces ellos están, esto que está aquí sería un giro, esto que está aquí sería un giro y puede ser, aquí podría ser un loop, dependerá. Entonces, también otro motivo estructural tienes barriles alfa beta, de barril beta y lo que tienes aquí afuera son alfa hélices. Beta, alfa, beta, loop. Se lo digo así porque así te lo va a encontrar en los textos. Tú tienes una hebra beta, una alfa hélice, otra hebra beta y tienes un loop. Tienes alfa, alfa y esquina. Tienes una alfa hélice, otra alfa hélice, tienes esta esquina que está aquí. Entonces, esta esquina que está aquí puede interaccionar favorablemente con otra proteína, interacción proteína-proteína, o puede interaccionar con un ácido nucleico.
Entonces tú vas a hacer surco mayor del ácido nucleico y eso viene aquí, interacciona a través de interacciones hidrofóbicas. Tienes otro tipo de motivos de conexión, son todos beta. Tú tienes entonces otra manera de verlo, es el barril beta. Tú tienes la beta, la lámina beta, así como twisted, porque están como media invertidas o media torcidas. Tú tienes beta, alfa, beta y loop. Tienes alfa, beta, este es un barril alfa, beta, todos son motivos estructurales. Entonces tú tienes que saber que existen estructuras supersecundarias, existen motivos estructurales, existen dominios. ¿Estamos claros? El dominio son regiones compactas dentro de la cadena polipeptídica para que lo tengan anotado allí. Entonces tú puedes representar las proteínas de la siguiente manera. Palito y bolita, así mismo se llama, en inglés balls and sticks. Esto se conoce como stereofilling. Y tú lo que estás llenando es la nube electrónica aquí, se llena la nube y tú lo que ves entonces cómo se representa esto mismo que está acá arriba. Y la otra es lo que llaman el ribbon. Entonces tú tienes stereofilling, tienes paleta y bolita y tienes ribbon o lazo. Entonces, esto representa exactamente la misma proteína de distintas maneras. Usted va a la base de datos de proteínas, se llama así mismo Protein Data Bank y usted puede encontrar todas las proteínas que están aquí. Voy a hacerle un taller para que tengan cómo buscar ahí, hacer algunas cositas para que les sirva. Aprovecha que estamos en la virtualidad. Bien. Ahora, con eso, ya he visto aquí, vamos entonces ya sabiendo que la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Ya sabemos entonces cuáles son los 20 aminoácidos más comunes que se encuentran en la proteína. Sabemos su estructura, sabemos dibujarlos, sabemos su pKa, sabemos cuáles tienen cadenas laterales ionizables, cuál es su estructura más común a pH fisiológico. Sabemos que cuando dos aminoácidos se unen entre sí, reaccionan y forman un enlace peptídico y se hablan de residuo de aminoácidos. Entonces sabemos que se genera entonces estructura secundaria, que la estructura secundaria es arreglo espacial local de los átomos sin tomar en consideración ¿qué cosa? La cadena lateral. Por la estructura tridimensional estamos hablando entonces de el polipéptido o conformación nativa y la función biológica que tiene. Entonces, para que haya estructura cuaternaria tiene que haber dos o más cadenas. Entonces, ¿cómo se pliega o se dobla una proteína para adoptar su estructura tridimensional y su forma? Bien. Cuando tú vas a hablar de plegado de proteína y estabilidad, hay varias cosas que uno tiene que tomar en consideración. Y entonces aquí viene la termodinámica del plegado de proteína y los factores que usted debe considerar cuando usted está hablando de plegado de proteína. Ustedes van a ver algunas de estas cositas en química medicinal. Entonces, por lo menos, rápidamente, cuando tú hablas de estructura cuaternaria, solamente proteínas oligoméricas. Pero, ¿cómo se estabiliza la estructura terciaria y cuaternaria? Lo mismo que hemos visto. Ojo, la estructura terciaria y cuaternaria se estabiliza a través de interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, como lo dicen algunos textos. O sea, de manera general, a través de todas las interacciones débiles no covalentes, en su conjunto estabiliza la estructura terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es el principal enlace covalente que estabiliza la estructura terciaria de las proteínas? Los puentes de disulfuro. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ocurre solamente de manera extracelular. Bien. Cuando uno habla de la termodinámica del plegado, tú consideras primero la entropía conformacional. La entropía conformacional se opone al plegado de proteínas, por lo cual tú tienes que compensarlo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se forma una conformación, es un proceso de ordenamiento. La proteína se sintetiza y usted agarra y usted hace una raya así, libre. Vamos a decir, usted hace una raya así. Eso está más libre porque cada aminoácido o residuo de aminoácido puede moverse para donde quiera. Cuando se pliega la proteína y forma la conformación, entonces tú estás restringiendo la movilidad de cierto aminoácido porque tú lo estás pegando con otro a través de una interacción débil no covalente. Tú tienes un puente hidrógeno. Entonces, eso es lo que es la conformación. Entonces, la entropía conformacional se opone al plegado de proteína, por lo cual tienes que compensar porque estás ordenando. ¿Cómo tú compensas eso? A través de lo que se conoce como el efecto hidrofóbico, que es lo que nosotros vimos cuando estábamos hablando de las gotitas de aceite en el agua para aquel que fregaba y que le decía que eso perturbaba ¿qué? La red de puente de hidrógeno. Recuerde que usted es agua,
su gran mayoría. El efecto hidrofóbico favorece el plegado de proteínas. Entonces, todas las interacciones débiles internas, reacciones carga-carga o puente salino, puente hidrógeno, reacciones de Van de Waals, todas ellas en su conjunto estabilizan la estructura terciaria y cuaternaria. Pero cuando tú hablas de entropía y conformación, tú hablas de delta G es igual a ¿qué? A delta H menos T delta S. Entonces, delta H, que es la entalpía, toma en consideración todas estas interacciones débiles no covalentes. Y el delta S, que es la entropía, está hablando en función del efecto hidrofóbico, que es el que compensa en su mayoría, para que el efecto sea espontáneo. Bien. Ahora, a través de esto, usted ve que aquí en esta imagen, todo lo que usted ve aquí en rojo son residuos de aminoácidos con carácter hidrofóbico. Todo lo que usted ve en verde son residuos de aminoácidos de carácter hidrofílico. ¿Qué usted está observando? Que los de carácter hidrofóbico están en el interior de la proteína y que los hidrofílicos que son verdes están en el exterior de la proteína. Ahora vea la secuencia de aminoácidos. Esto va desde 1 a 100. Esto tiene el sistema de una letra. Vea que estos que están en el interior no necesariamente están cercanos en la posición dentro del péptido, sino que están cercanos en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué usted está observando? Usted está observando que este que está aquí, 1, 2, 3, está adentro. Sin embargo, este que está aquí, que este 100, 99, 98, también está adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una estructura tridimensional. Pero esto te permite con esto ver dónde están los aminoácidos. Entonces, no necesariamente porque estén se vean cerca en una imagen de una proteína, quiere decir que están cerca en la secuencia. No están cerca en la secuencia de aminoácidos, pero sí están cercanos en el espacio. Y eso tiene que ver cuando la proteína se pliega o se dobla, están cerca hacia el interior. La proteína globular que tiene un interior y un exterior, entonces en el interior están los residuos de aminoácidos de carácter hidrofóbico y en el exterior están los residuos de aminoácidos de carácter hidrofílico. Entonces, el efecto hidrofóbico en el plegado de proteínas. El proceso de disolver grupos hidrofóbicos en el agua como solvente ocasiona que las moléculas de agua formen una jaula ordenada de baja entropía alrededor de los grupos hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscarlo. No la tengo aquí. Cuando la proteína se va a plegar, ellos lo que quieren es que todo esto que tú ves aquí, esta secuencia de aminoácidos, está sintetizada en la proteína. Entonces, todas las moléculas de agua cuando se sintetizan van a estar tratando de interaccionar favorablemente con esta secuencia de aminoácidos. Entonces, cuando estos residuos de aminoácidos hidrofóbicos se van al interior de la proteína, todas las moléculas de agua que estaban interaccionando con esta valina, con esta valina, son arrojadas al medio. Estoy explicando. Entonces, tú formas la molécula, tú vienes y sintetizas esta proteína. Hay una red de puente hidrógeno en el agua. Entonces el agua lo que va a hacer es que se perturba cuando tú haces eso y va a tratar de solvatar todos estos grupos de los residuos de aminoácidos. Entonces, ahí es donde forma la jaula ordenada de baja entropía. Entonces, cuando estos aminoácidos que son de carácter hidrofóbico, ellos se sepultan en el interior de la proteína, todas las moléculas de agua que estaban aquí interaccionando con estos aminoácidos son arrojados al medio. Al arrojarse al medio, lo que hace es que incrementa la entropía global del proceso y hace que esto sea espontáneo. En otras palabras, sin embargo, la entropía del agua incrementa cuando los residuos hidrofóbicos se separan del ambiente acuoso y son sepultados en el interior de la proteína, ya que los residuos de aminoácidos hidrofóbicos se separan espontáneamente del agua y forman el interior de la proteína. El saber dónde están localizados los residuos hidrofóbicos ayudará a determinar la estructura de la proteína cuando ésta está plegada o doblada. Para todo esto, para que ustedes sepan que cuando la proteína está recién sintetizada, ella interacciona con el agua. ¿Por qué? Porque el agua quiere solubilizarla. Como estos aminoácidos que son hidrofóbicos no son felices interaccionando con el agua,
ellos se secuestran en el medio del cual son felices y se van al interior de la proteína. Al irse al interior de la proteína, todas las moléculas de agua que están tratando de solubilizarlos son arrojadas al medio. Al ser arrojadas al medio, lo que tú tienes entonces es que incrementa la entropía global del proceso. Y eso hace que entonces que la proteína se pliegue o se doble, porque el efecto hidrofóbico es el principal responsable del plegamiento de las proteínas. Es el que compensa de manera contundente para que el proceso sea espontáneo. Porque recuerde que el delta H son todas las interacciones débiles no covalentes. Entonces, los aminoácidos tienen distintas hidrofobicidad y eso genera lo que se conoce como la escala de hidropatías. Hay varias escalas de hidropatía, esto va a depender de las condiciones experimentales y cómo lo representa cada uno de los autores. Entonces, ustedes tienen aquí las dos datas. Aquí la A es para este y la B es de este que está aquí. Aquí está la referencia. Entonces, ¿usted qué ve? La escala de Engelmann es la que tú usualmente ves en los textos. Entonces, entre más positivo el valor, más hidrofóbico. Entre más negativo el valor, más hidrofílico. Y eso que te permite saber a ti con la escala de hidropatía, qué tan feliz es en el agua o no. Entonces, como es una escala de hidropatía, o sea, no quiere saber nada del agua, entonces el valor positivo te indica que él es mucho más hidrofóbico. Si usted ve los dos, vamos a ver los dos extremos. Usted ve la fenilalanina es 3.7. Tiene el anillo aromático. Es hidrofóbico. Vamos a ponerle un OH a esa fenilalanina y se convierte en la tirosina. La tirosina está aquí abajo, es menos 0.7. Ahora, ¿por qué la tirosina tiene mayor carácter hidrofílico que la fenilalanina? Porque ese OH, como les expliqué, puede formar puentes de hidrógeno. Si puede formar puentes de hidrógeno, puede interaccionar más favorablemente con el agua que la fenilalanina. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, el triptofano es voluminoso y su grupo tiene su escala en 1.9 porque tiene el NH. Ese NH yo les expliqué que también puede formar puentes de hidrógeno. El NH del grupo indol. Si vamos a la asparagina, es menos 12.3. ¿Por qué? El grupo guanidino tiene un pKa de 12.5, o sea que siempre va a estar protonado en el contexto biológico. Entonces es muy difícil que él se desprotone. Y esa carga positiva en un medio hidrofóbico no es favorable. Por eso es que en la escala de hidropatía él es el más hidrofílico. Si usted va bajando, vamos aquí. Vea que la glicina es 1. O sea, ella tiene su carácter hidrofóbico aquí, es no polar. Cuando tú pones la serina, baja, porque ahora tienes un CH2, que es aromático, tienes un OH, que ese OH puede formar puente de hidrógeno. La prolina es menos 0.2 porque tiene el anillo ese aromático, es cíclico, no aromático, disculpen, es cíclica, así que ella puede girarse, puede formar algunas interacciones con el grupo que está acá, el grupo de los extremos, el extremo C, el extremo N, puede formar algunas interacciones favorables. Entonces, recuerden también que el pKa de ese grupo alfa-amino era como 10.6 por ahí más o menos, lo que significa que eso va a estar protonado. Por consiguiente, él va a tener más carácter hidrofílico porque él va a poder reaccionar más favorablemente con el agua porque esa carga se va a mantener. Son cosas como esa que tiene que ver toda la fisicoquímica del aminoácido en sí. Entonces, tú estás viendo entonces que está aquí la histidina, el anillo imidazol, puede tener carga positiva, pKa 6, glutamato, acá está glutamina y asparagina, tienen más o menos el mismo valor. Entonces, ellas pueden formar puentes de hidrógeno, son grupos polares, tienen grupos aceptores y donadores. La lisina tiene el grupo epsilon amino, siempre está por carga positiva. El aspartato es menos 9.2. Entonces, uno tiene que verlo así. El aspartato es más chico, ¿sí? Mucho más polar, tiene las cargas negativas ahí. Entonces, tú tienes que el glutamato
lo tienes aquí, menos 8.2, porque el glutamato tiene un CH2 más que el aspartato. Pero tampoco la diferencia es tanta en la unidad. Entonces tienes que ver, uno lo puede ver, analizarlo uno por uno para tener una idea. Entonces, uno con la gráfica de hidropatía o el índice de hidropatía, usted hace la ventana de 20 residuos aminoácidos. ¿Por qué, profesor? ¿Pero por qué 20? Porque aquí estos 20 residuos aminoácidos es lo que te van a decir a ti en esa ventana para poder determinarte la cantidad de aminoácidos que van a estar presentes en una alfa hélice y te puede determinar a ti, porque este es el reparto entre, supongamos que es una membrana biológica, tú quieres saber si la proteína va a estar dentro de la membrana, va a atravesar la membrana, entonces tú utilizas una ventana de 20 residuos aminoácidos, porque el grosor más aproximado de la membrana biológica es 30 Armstrong. Entonces tú usando el avance por residuo, 20 véalo aquí. El avance por residuo, si tú te transformas a 0.15 nanómetros a Armstrong, ¿cuánto es eso? Si transforma eso a Armstrong, ¿cuánto es? Bien. Si usted multiplica esto en Armstrong por los 20 residuos aminoácidos y te da que la ventana está 20, tiene la distancia para poder atravesar la membrana biológica. Entonces tú haces la gráfica de hidropatía, tiene aquí hidrofóbico y aquí hidrofílico. Y lo que tú puedes determinar es, en una secuencia de aminoácidos, la probabilidad de cuántas veces una proteína puede atravesar la membrana biológica y qué porción de la membrana y qué porción de la proteína va a estar o no dentro de la membrana, o cuál tiene carácter más hidrofóbico y más hidrofílico. Todo esto tú lo haces con algoritmos matemáticos y tú puedes entonces predecir qué tipo de estructura secundaria va a prevalecer y qué sección de esa proteína puede o no estar dentro de la membrana o atravesarla. Entonces, los puentes de hidrógeno, cuando tú ves los puentes de una proteína, el interior de la proteína es mayoritariamente, como le estoy explicando, un ambiente hidrofóbico. Tú lo simulas el vacío. O sea, por consiguiente, si hay una carga parcial o formal en el interior de la proteína, tiene que ser neutralizada. ¿Por qué? Porque si usted tiene el vacío, tiene una carga positiva y no está neutralizada, eso desestabiliza la proteína. Entonces tienes que neutralizarla. Entonces, cargas parciales o formales tienen que ser neutralizadas dentro de la proteína. Esto puede involucrar interacciones entre el esqueleto y el esqueleto. La interacción entre el esqueleto y el esqueleto es lo que te da la alfa hélice, lámina beta. Esqueleto, cadenas. Tú puedes tener tanto el CO como el NH interaccionar con las cadenas para formar puentes de hidrógeno. Entonces tú tienes todo esto que te permite a ti entonces determinar qué es lo que va a ocurrir en la proteína. Entonces yo le pongo al final para que termine que la formación de puentes de hidrógeno entre el esqueleto y el esqueleto para usar la carga parcial dentro de la proteína es un factor importante en la formación de estructuras secundarias. ¿Por qué, profesor? Porque estas son interacciones entre el esqueleto y el polipéptido. Recuerden que el esqueleto no toma en consideración la cadena lateral. Entonces, estas son interacciones del esqueleto, al igual que esta. Entonces, eso te determina la formación de estructuras secundarias. Y tú puedes tener un grupo CO o NH del enlace peptídico que te relaciona entonces con la cadena lateral de la proteína también, y eso puede también favorecer. Entonces, ese tipo de interacciones son importantes. Entonces, en el interior, resumen, en el interior de la proteína, que es como si usted puede simular vacío, o sea, es una carga formal o parcial, tiene que ser neutralizada, porque si no, entonces se desestabiliza la proteína. Entonces, tú puedes predecir la formación de estructuras secundarias a partir de las estructuras primarias. Entonces, como yo les explicaba, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria es el arreglo local espacial de los átomos sin tomar en consideración qué cosa, las cadenas laterales, la estructura tridimensional, la estructura terciaria es la estructura tridimensional o conformación nativa de la proteína. Entonces,
Dependiendo del aminoácido específico, ya hay software que te determina la probabilidad de este aminoácido. ¿Se acuerdan cuando hablamos de isoleucina y leucina? Yo le dije que una favorecía una más que la otra. Vea la leucina y vea la isoleucina. Entonces tú puedes, ella no quiere decir que tú no la vas a encontrar una en la otra, ellas pueden estar. Pero que tú vas a ver que favorece más una secundaria versus la otra. Miren la glicina. Puede estar en alfa hélice, puede estar beta, pero mire cuánto favorece el giro beta. Mire la prolina. Vea las paraginas. Vea el aspartato. ¿Ve? La serina. O sea, estos que son más de carácter polar, lo puede ver fácilmente en un giro beta porque ellos van a interaccionar favorablemente con el agua y le cambian la dirección. O sea, la glicina y la prolina están en los giros beta. Usualmente yo le di la posición I más 1 y más 2. Entonces aquí está. Entonces tú puedes con un software y haciendo algoritmo matemático, tú puedes determinar la probabilidad de que un aminoácido esté en una conformación más que la otra. Y tú también puedes determinar de eso qué tipo de estructura secundaria va a tener y tú puedes predecir hasta cierto punto la estructura tridimensional de la proteína. Digo hasta cierto punto porque todavía no existe un software que al 100% pueda predecir la estructura tridimensional. El día que tú tengas eso, entonces tú vas a ganar el premio Nobel porque tú vas a poder eliminar los problemas de las enfermedades conformacionales. Ejemplo, miren, estamos aquí el BPTI como proteína, vamos a ver. Aquí está la predicción y aquí está lo que se observó. Usted ve que de R a E, justamente iba a ser alfa hélice, pero la alfa hélice realmente tú la ves desde D a L. Desde P a, aquí no tiene una estructura definida, acá tiene lámina beta. Entonces tú puedes ver entonces que la lámina iba desde la A hasta la Y, ahí sí se dio la lámina beta. Y tú lo utilizas entonces con el aminoácido, tú puedes ver qué es lo que tú estabas, cuál era tu predicción y dónde la observaste. Entonces eso te permite a ti saber hasta cierto punto si tú estás trabajando con una proteína nueva, la estás sintetizando, qué estructura secundaria tú debes esperar y qué estructura tridimensional debería entonces tomar. Entonces, todo esto todavía está en mucho estudio. Bien, cuando se habla de la desnaturalización térmica de proteínas, quiero explicarle varias cosas. Desnaturalización es el proceso mediante el cual la proteína pierde su conformación nativa, en otras palabras, su función biológica. Esto se debe a la ruptura de los puentes disulfuro y de las interacciones débiles no covalentes. Usualmente se debe a calentamiento, pero también se puede utilizar agentes químicos. Si tú enfrías lentamente, si estás calentando, tú enfrías lentamente, entonces tú puedes regresar a la condición inicial. La estructura primaria, como estamos viendo, es la que determina la estructura tridimensional o la conformación nativa. Si tú no rompes los enlaces peptídicos, se puede revertir la naturaleza. Quiere decir que si yo caliento lentamente, luego enfrío lentamente, yo puedo regresar a la conformación nativa inicial. Si yo caliento muy fuertemente, tú puedes entonces desnaturalizar la proteína. Entonces, una consecuencia que tú tienes si tú desnaturalizas la proteína es que entonces la proteína pierde su función biológica y por ende la proteína tiende como a coagularse y precipita. Tú utilizas usualmente agentes químicos para causar la desnaturalización. Tú puedes utilizar agentes químicos formadores de puente de hidrógeno como la urea, detergentes, solventes orgánicos solubles en agua y condiciones extremas de pH. O también puedo utilizar agentes químicos que tengan la capacidad de poder reducir puentes de sulfuro como vimos como el DTT, mercaptoetanol. Entonces, cuando tú quieres estudiar proteínas, tú lo que tienes que estar claro es que tú tienes que evitar la desnaturalización cuando tú quieres trabajar con la proteína intacta. Entonces, si yo quiero entonces estudiar la secuencia de proteínas, la secuencia de aminoácidos, yo tengo que naturalizarla muy suavemente para que la proteína no se pierda esa estructura. Pues a mí no me importa, yo lo que quiero nada más saber la composición de aminoácidos, pero sin saber la secuencia, yo nada más le hago yo la naturalizo con un medio fuerte, algo fuerte, rompo los puentes de hidrógeno, le hago una hidrólisis, y yo inyecto todo eso en un espectrómetro de masa y yo veo la cantidad de pics que tengo y yo puedo saber cuál es la composición de aminoácidos, pero no saber de esa manera la secuencia. Entonces, en otras palabras, es deseable para ensayos para determinar la secuencia de aminoácidos que la proteína se naturalice.
porque me interesa es determinar aminoácidos. Si yo quiero saber cuántos aminoácidos hay, entonces yo la hidrolizo. Y si quiero saber cuál aminoácido, si quiero saber la secuencia, tengo que tener mucho cuidado cuando trabajo con eso, porque entonces yo puedo perder la proteína. Cuando la neutralizo puedo romper todos los enlaces y puedo perder la secuencia de aminoácidos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay técnicas específicas que veremos con purificación. Cuando yo quiero secuenciar a la proteína, yo utilizo entonces combinaciones de enzimas y agentes químicos. Uso tripsina, quimotripsina, pepsina, bromuro de cianógeno, y esas combinaciones me permiten usar como un Lego y generando fragmentos y ir pegando para saber cuál es. Bien. Cuando estoy hablando de neutralización térmica, tú estás en toda la forma nativa. Esto que usted está viendo aquí en rojo son los puentes disulfuros, que está viendo en azul son las interacciones débiles no covalentes. Entonces, la forma nativa y tenemos la forma desnaturalizada. Entonces, aquí está el proceso de aquí se conoce como desnaturalización y de aquí renaturalización. Entonces, si yo hago esto lentamente, naturalizo, llego acá y yo enfrío lentamente, regreso acá, el proceso es reversible. Para que quede claro, entonces, la conformación plegada inicialmente, que usted está viendo aquí, cambia muy poco, porque esto es la fracción que está desdoblada y la temperatura. Usted ve que va de 0 a 50, casi la mayoría de las proteínas son estables hasta más o menos 50 grados. Entonces, aquí está la fracción, entonces quiere decir que es de 0 a 1 o de 0 a 100%, como usted lo quiera ver. Entonces, aquí en 50 es lo que se conoce como el tema, la temperatura de fusión. Entonces, la conformación plegada inicialmente aquí cambia muy poco y luego la proteína se desdobla rápidamente o por completo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes existir en la forma nativa o en la forma naturalizada. Tú no puedes existir en el medio. No es como si tuviese la proteína bailando breakdance, que la mitad está naturalizada y la mitad está naturalizada. No. O existe así o existe así. Si estamos aquí en el tema, en el 50, entonces aquí en la mitad lo que tú tienes realmente es que 50% de la población está así y 50% de la población está así. Que tenemos 50% naturalizado y 50% desnaturalizado. Entonces, este proceso que está aquí, en esa forma simoidal, es un indicativo que el proceso es cooperativo. ¿Qué quiere decir eso? Con la ruptura del primer puente de hidrógeno aquí, favorece la ruptura del segundo sucesivamente y me favorece entonces que la proteína se desdoble. Mire que aquí estamos usando temperatura y por temperatura estamos neutralizando y tú estás viendo cómo se va rompiendo. Entonces, para neutralizar, para pasar de aquí a acá, con la formación del primer puente de hidrógeno, favorece la formación segundo y tú regresas a la forma nativa. Entonces, este proceso es cooperativo, pero también es abrupto. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes el salto. Cuando tú ya llegas a un punto, él salta de todo naturalizado a todo desnaturalizado. Entonces, proceso abrupto y cooperativo. Entonces, tenemos que esa transición que tú ves aquí es abrupta y cooperativa. O sea, tenemos todo en su forma nativa a todo en su forma desnaturalizada. No tenemos, y aquí en el 50% lo que tú tienes es lo que se conoce como el TM o la temperatura de fusión, que corresponde a la temperatura en el punto en el que la transición entre la forma nativa y naturalizada. Y esa TM depende de pH y también depende de la fuerza iónica de la solución. Tú estás calentando, pero también tú estás calentando, pero tú vas a depender del pH, juega mucho. ¿Por qué el pH, profesor? Porque dependiendo del pH, tú sabes si el grupo que está aquí específicamente va a estar protonado o desprotonado. Asumamos que tú tienes aquí un aspartato. Si estamos en pH fisiológico, entonces aspartato está desprotonado, la cadena lateral. Por si estamos a pH 2, entonces está protonado, formaría un puente de hidrógeno. ¿Me estoy explicando? Si no. Sí, profe. Bien, listo. Bien. Repito nuevamente. El proceso de desnaturalización, ir de aquí hacia acá, es un cambio abrupto y cooperativo, que pasa de la forma de toda la proteína doblada o plegada a toda la proteína desdoblada. Ambos, la forma nativa y la forma desnaturalizada, son energéticamente más favorables. ¿Qué cosa? Que el punto intermedio, que tuviera mitad de la proteína desdoblada y mitad de la proteína doblada como si estuviera bailando breakdance. Entonces, aquí, ese TM es la temperatura de fusión.
la temperatura que corresponde en el punto medio de la transición, en el que tenemos 50% de la población plegada y 50% de la población desdoblada. Entonces, el proceso este que está aquí, de que la proteína se desdoble, puede ser observado a través de diferentes métodos que son sensibles a los cambios conformacionales. Entonces, tú puedes utilizar métodos como dicroismo circular, fluorescencia, viscosidad, absorbancia, entre otros, para poder determinar cuando una proteína se ha desdoblado o está desnaturalizada. Entonces, la fuerza iónica, ¿por qué? Porque ya lo vimos. La fuerza iónica tú estás jugando para saber si tú cómo vas a poder romper esos puentes de hidrógeno, cómo vas a poder romper esas interacciones. Entonces, la fuerza iónica es súper importante. pH y fuerza iónica. Me quedan 19 minutos. Bien. Ahora, estamos aquí. Es lo que estoy explicando hace rato de los solventes orgánicos formadores de proteínas. Entonces, tú tienes aquí la ribonucleasa y la apohemoglobina. Aquí tienes la ribonucleasa. Entonces, aquí tienes temperatura, aquí tienes cloruro guanidinio que está aquí. Entonces, tú puedes utilizar sales para también favorecer, a medida que tú incrementas la concentración, tú estás desnaturalizando la proteína. Entonces, tú puedes utilizar distintas cosas, como estoy diciendo, temperatura, solvente orgánico, distintas cosas que puedan ayudarte a poder usar la proteína, dependiendo de cómo tú la quieras estudiar. Y aquí está el porcentaje de la proteína que está en su forma desnaturalizada o desdoblada. Entonces, las proteínas globulares son marginalmente estables, que es lo que decía. Que esa transición de plegada o foroconformativa a desdoblada, tú puedes llevarla a cabo iniciándola con la ruptura de un puente de hidrógeno, que eso es aproximadamente de 5 a 15 kilocalorías por mol. Entonces, tú requieres poca energía para que poder desdoblar una proteína. Inclusive con la mutación de un solo aminoácido es suficiente para que, esa energía que tú requieres se pueda dar para poder desdoblar la proteína. Entonces tú consideras aquí lo mismo. Delta H es igual a delta G es igual a delta H menos delta S. Los mismos factores termodinámicos para poder que la proteína se desdoble. Todo eso que tú estás viendo para el plegado de proteína, tú lo estás viendo también para que se desdoble la proteína. Entonces, si todos los factores que contribuyen a que el delta G sea negativo, para que se favorezca el plegado se da, o sea, la proteína se dobla. Y en la inversa, si todos esos factores que contribuyen para que la proteína se desdoble son favorables, la proteína se desdobla. ¿Me estoy explicando? Todo esto que tú ves aquí es sumamente importante. Bien, entonces, cuando tú estás hablando del plegado de proteína, entonces se habla de la paradoja de Levin. Ejemplo, se utiliza la ribonucleasa A. Entonces, la ribonucleasa A tiene 124 residuos de aminoácidos. En otras palabras, ella puede formar aproximadamente 10 a la 50 conformaciones. Si usted pone la calculadora 10 a la 50, le va a salir un número. Si usted intenta una conformación diferente cada 10 a la menos 13 segundos, le tomaría 10 a la 50 entre 10 a la 13 es igual a 10 a la 37 segundos o 10 a la 30 años para intentar todas las conformaciones posibles. Quiere decir que usted nunca en su vida existiría si una proteína toma tanto tiempo. Entonces, la ribonucleasa A agota su conformación nativa en menos de un minuto o aproximadamente un minuto, por ahí si lo quiere ver, como lo quiera ver. Así que te da a ti ese indicativo que debe existir caminos secuenciales para el plegado de proteínas. Son pasos dependientes o intermediarios que en vez de que la proteína explore todas las posibles conformaciones, tiene que ser guiada hacia la conformación nativa. Entonces tú tienes como el embudo, es como quien juega bolita de quiñá. ¿Alguna vez jugaron bolita de quiñá? Sí. Cuando tú jugabas la hueca, si alguna vez jugaron bolita de quiñá, te jugaban en el terreno en la escuela. Entonces tú hacías con el talón del zapato un hueco y tú lo redondeabas. Entonces tú tirabas la bolita de quiñá que quedaba más cerca de la hueca, era el que podía iniciar. Entonces, ¿qué hacía la bolita de quiñá para que llegara ahí? Pasaba por contornos altos y bajos en el terreno. Es lo mismo, contornos de alta y baja energía. Entonces, hasta que caiga en la hueca. La hueca, ¿qué representa? El punto de menor energía. Entonces, ese punto de menor energía, ¿qué te indica a ti? Que es donde la proteína está estable. Entonces, tú tienes que pasar por contornos de baja
y alta energía, y el punto cuando cae en la parte de abajo del embudo es el punto de mínima energía, o sea, aquí abajo. Él explora todo y cuando llega al punto de mínima energía. Entonces, ahí, el punto de mínima, biológicamente hablando, el punto de mínima energía es el punto donde existe la conformación más estable. Entonces tú pasas contornos de elevada y baja energía, y cuando tú llegas al punto de mínima energía, o caes bajo en el embudo, ese es el punto donde es de menor energía y es donde está la conformación nativa. Entonces, la importancia de los puentes disulfuro. Vean que esta es la conformación nativa de la proteína tripsina pancreática bovina. Entonces tú tienes aquí en rojo. Entonces tú tienes en azul conformación nativa, en rojo con la ruptura de un solo puente de disulfuro. El principal enlace covalente que le da estabilidad a las proteínas, su terciaria, es los puentes disulfuro. Pero tienes que la temperatura, vamos a ponerlo aquí, la temperatura en la que el 50% de la población está desnaturalizada. Aquí es 80 grados y cuando tú rompes un solo puente de disulfuro, entonces tú requieres menos de 60 grados, la proteína, la 50% de la población está desnaturalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que está aquí le da una gran estabilidad a la proteína. Con la ruptura de un puente de disulfuro, tú disminuyes la temperatura de fusión. Entonces, la formación de los puentes de disulfuro tampoco se da al azar. Si tú permites que se forme al azar, también la proteína va a explorar distintas conformaciones. Entonces, hay procesos en el cual se asiste a la proteína para que ella explore todas las conformaciones posibles, lo menor posible, en el menor posible, en el tiempo menor posible, y de igual manera facilite la formación de los puentes de disulfuro que requiere para darle estabilidad a la estructura tridimensional. Entonces, tú tienes ejemplos clásicos, por lo menos el PDI. Tú tienes aquí, aquí están los puentes de disulfuro, está puente de disulfuro. ¿Lo ves? Entonces, acerca la proteína, rompe este puente de disulfuro, se pega aquí, permite que explore, porque esto que está aquí no es los puentes de disulfuro de la conformación nativa, entonces están formados. Entonces, aquí va a romper, va a facilitar o asistir para que se formen entonces los puentes de disulfuro de manera adecuada para que entonces llegue la proteína a su conformación nativa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, también existe lo que se conoce como chaperoninas o chaperonas. Entonces, estas son proteínas que ayudan a proteínas receptizadas a plegarse. Ayudan a replegarse las proteínas desdobladas. ¿Qué quiere decir? La proteína está desdoblada, tú la ayudas a que se vuelva a doblar adecuadamente. Son proteínas que ayudan a proteínas a plegarse, previenen la agregación. También tienen la ventaja que evita que la proteína tenga que explorar o que cada aminoácido tenga que explorar un mayor número de conformaciones. En otras palabras, minimiza el número de conformaciones que un determinado aminoácido puede explorar. Y con eso, ¿qué hace? Reduce el número de conformaciones posibles que una proteína puede tener. Entonces son chaperoninas o chaperonas. Entonces, un ejemplo clásico es la proteína priónica. Puede existir dos conformaciones. Una en relación a la enfermedad que se conoce como las vacas locas, que es solamente el cambio de una conformación que tiene mayor contenido de alfa hélice a una conformación de mayor contenido de láminas beta. Y esto genera lo que se conoce como la enfermedad de las vacas locas. Por eso cuando llega la carne que se sospecha que puede tener la enfermedad de las vacas locas, uno la tiene que quemar, uno no la puede consumir, porque entonces esta forma patológica usted la consume, entonces estimula a usted tiene la proteína priónica, yo la tengo, todos la tenemos. Prusiner ganó el premio Nobel y tiene un excelente escrito que fue publicado en la revista Science, lo tengo por ahí, son como 25 páginas. Estudió detalladamente esta enfermedad. ¿Qué ocurre? Usted tiene la proteína priónica, yo la tengo. ¿Qué función biológica tiene la proteína? Nadie sabe. Pero está en usted. Usted consume una proteína con la patología, entonces lo que hace es que estimula que esta proteína que usted tiene normales vayan a la forma aberrante y entonces a usted se le expresa esa proteína. A usted se le comienza a estimular la formación de la proteína patológica. ¿Y qué hace eso? No hay cura para esa enfermedad. Hay tratamientos, pero no hay cura.
pues son enfermedades neurodegenerativas. Entonces, visto todo esto, resumen. Estructura primaria, secuencia de aminoácidos en el polipéptido. Estructura secundaria, arreglo espacial local de los átomos, la cadena del polipéptido, pero tomando en consideración qué cosa, la cadena lateral. Aquí cuando vamos a la secundaria estamos hablando de la alfa hélice y la mina beta. Estructura terciaria, estructura tridimensional de todo el polipéptido, se conoce también como conformación nativa. Estructura cuaternaria, arreglo espacial de las subunidades de proteínas compuestas por múltiples polipéptidos. Entonces, ¿qué determina la estructura terciaria? La estructura primaria. La secuencia de aminoácidos te dice cómo la proteína se va a doblar, plegar y a adoptar su conformación nativa. La estructura secundaria es el arreglo espacial local de los átomos, toma en consideración la cadena lateral. Entonces ya usted sabe que aquí tiene alfa hélice, la mina beta y los giros beta. Estos son estabilizados ¿por qué? Por puentes de hidrógeno. Estos que está acá son estabilizados por en conjunto por la relación de débiles no covalentes y el principal enlace covalente que le da estabilidad a esto, ya usted lo acaba de ver aquí, con los puentes de disulfuro, que también no se forman al azar, no tiene que formarlos adecuadamente, sino se puede doblar o la proteína puede quedar atrapada en una conformación que no es la nativa. Entonces, para finalizar esto con la imagen, estructura primaria, secuencia de aminoácidos, estructura secundaria, arreglo espacial local de los átomos, estructura terciaria, tenemos entonces que es estructura tridimensional o conformación nativa, y la cuaternaria, entonces tiene 2 o más subunidades. Me quedan exactamente 8 minutos. Mañana vamos a ver esto. ¿Alguien ya hizo esto? ¿Ya dibujó la estructura química de este péptido y trató de calcular la carga neta a pH 2 y a pH 10? ¿Sí? ¿No? No, profe, yo todavía no. No todavía. Bien. Profe, Mañana, profe, dígame. ajá, en la primera que dice la del péptido, cuando se refiere al pH fisiológico, ¿es de todo el péptido? Es de todo el péptido, correcto. Ah, ok. El parcial de la próxima semana incluye todo el capítulo. En ese momento voy a buscar el mejor, donde me parame, lo tengo al frente en el librero. Bien, para que quedemos claros, la próxima semana, entonces, el parcial incluye, pues yo les dije a ustedes que usaran como referencia el Horton. Usted va a tomar el Horton y lo va a verificar y usted vamos a incluir en el Horton. Es el capítulo 2, que es el agua, que comienza en la página 26. El capítulo 3, que es los aminoácidos, la estructura primaria de las proteínas, que comienza en la página 52. Y el capítulo 4, que dice estructura tridimensional de función de la proteína, comienza en el 84. Le voy a decir qué no debe verificar. El capítulo 2 viene todo porque yo le expliqué todo del agua. Tomé bastante tiempo en la clase para explicar el agua. El capítulo 3 viene todo exceptuando cuando usted llega al punto 3.6, que habla de técnica de purificación de proteínas. Eso no viene, porque yo todavía no le he enseñado a usted a purificar una proteína. Yo voy a hablarle a usted de función de proteína y después vamos a hablar de cómo se purifica. Así que eso no viene. Entonces, es todo hasta la sección 3.5. De ahí nada más viene, o sea, en otras palabras, ¿alguno de ustedes tiene el Horton digital? Sí, profe. ¿No? Perfecto, bien. Sí, profe. Sí, profe, yo Aquí lo otro. descargué, pero la cuarta edición no sé si está bien. Déjenme ver cuál tengo yo aquí. ¿Esta qué edición es? Yo creo que la portada decía cuarta. Esta Ajá. es la cuarta edición, sí. Pues yo tengo la edición. Ese fue que yo conseguí en PDF. Sí, sí, está por ahí en todo lado en la web.
Ajá, Por eso el le dije Leninger también, el pero Leninger. creo que era una edición como más vieja que la actual. Pero Lenny lo encontró en inglés. No, de hecho encontré una versión, bueno, no, miento, el Leninger estaba creo que como en portugués, pero lo usé fue para ver las tablas, pero fue No el que habla encontré en portugués. PDF. No, pero bueno, más o menos pude interpretar que decía, y lo usé fue más que nada para guiarme de las tablas. Sí, el Leninger portugués es bastante similar al español, así que eso se deja entender. Pero por lo Sí, menos. El Horton, la cuarta edición, está en español porque esta edición es del 2008. Estamos en el 2021. O sea, mucha ciencia ha pasado del 2008 hasta acá. O sea, en la edición nueva del Horton, yo la tengo en inglés, en PDF, y esa es como del 2011, 2012. Todavía ha faltado mucho tiempo todavía. La versión más nueva de textos, del último texto de bioquímica que yo tengo en PDF, puede ser del 2018, 2017, 2018. Pero son por lo menos el Leninger, hay varias ediciones, pero el Leninger es un libro que sí lo actualizan con más regularidad. Pero bueno, el Horton, en la cuarta edición, el capítulo 3 es de la página 52 a la página 66. Ahí es lo que tienen que estudiar ustedes. Bueno, le digo 66 porque tienen que seguir todo el 3.5, termina en la página 67, que es el párrafo que está justo antes de purificación. Entonces ustedes pueden estudiar hasta ahí. Sería la 67 hasta la mitad de la página, para ser exacto. Para que tengan todo lo que es. Ahí le explica cómo se une el péptido. Ahí está. Y después, cuando vamos al capítulo 4, criatura tridimensional, usted ahí habla de lo que es globulares y fibrosas, todo lo que les dije, no tiene que ver el punto 4.2, no lo lea. Mire, le digo que no lo lea porque no se lo he explicado yo, porque yo voy a hablar de eso, yo hablo de eso cuando vemos funciones de proteína. Entonces, no lo lea para el parcial 4.2. Que eso tiene que ver con que cristografía rayos X y RMN. Que no lea el punto 4.2, no lo lea. 4.3, sí. Usted toma el 4.3, ahí van a ver la foto de Linus Pauling también por ahí, van a ver toda la parte. Vea el 4.3, disculpe, el 4.3, todo, 4.4 también, 4.5 también, 4.6 también, 4.7 también. Ahí están los ejemplos que yo le mencioné. 4.8, que es la secuencia, está bien. 4.9. ¿Está todo lo 4.9, perfecto. El 4.10 también, que es ya es lo que hemos hablado, es plegado de proteína y estabilidad, que es lo que le acabo de mencionar. Lo que le dije, el colágeno 4.11 y ya, porque ya el 4.12 es mioglobina y hemoglobina y yo no he tocado eso. Entonces lo voy a hablar a ustedes la próxima semana y tal vez mañana voy a tomarme para hacer esta práctica. Así que eso es lo que viene en el parcial. Todo el capítulo 2, que es el agua, todo el capítulo 3, justo hasta antes de purificación, y del capítulo 4 vienen las secciones que le dije. No tiene que estudiar la sección 4.3. Fuera de la sección 4.3, usted estudia todo hasta, no, disculpe, sección 4.2. No viene la 4.2 y estudia todas las secciones de ahí hasta la 4.11. 11. Exactamente, la 4.11. Estudia para atrás nuevamente a revisar todo el libro. Entonces, del capítulo 4, no estudia la sección 4.2, o sea, que es la 4.1 a la 4.11 sin estudiar la 4.2. Okay. Todo lo que lo he dicho está ahí, está colocado ahí en el libro. Pero para que sepa que lo refuerce. Usted se enfoca en las clases, la diapositiva que les he dado y demás. Entonces, mañana vamos a desarrollar esta práctica que está aquí. Porque quiero darle chance para que vean esta práctica. Porque yo sé que nadie ha estudiado todavía, así que no le puedo decir que mañana le voy a dar 20 minutos para la clase, porque el parcial nosotros la otra semana el miércoles, porque nadie, yo soy honesto,
Me gusta que sean honestos conmigo. Yo sé que nadie ha visto nada. Hay un silencio, eso es indicativo de que estoy en lo correcto. Bueno, yo lo que llevo es estudiando son las estructuras de los aminoácidos. Pero Iba bien, porque este parcial de qué es? Aminoácidos. Él tiene que saberse la estructura de aminoácidos. Es lo principal, profe. Es lo principal. La primera pregunta del parcial es esto que está ahí. Dibuje la estructura del péptido tal que yo le dé. La segunda pregunta es calcule la carga neta pH2. La tercera pregunta es calcule la carga neta pH3. Si no me cree, pregúntele a los compañeros que han dado clase conmigo. Y la primera pregunta del semestral es esta misma. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber dibujar estructuras químicas y comprender qué pasa con ella en función del pH. Porque usted no necesita para medicinal 1, 2 y 3 que da usted, necesita para biofarmacia. Cada vez que usted vaya a ver un péptido, usted tiene que saber qué ocurre con el péptido, ¿sí? Usted tiene que saber eso. Entonces, para que usted cuando vaya a los cursos, pero usted ya sabe toda esta información. Entonces, esa es la primera pregunta del parcial. Entonces, mañana yo voy a practicar con ustedes esto y vamos a ver la próxima semana si nos ponemos de acuerdo para ver si el lunes o el martes ajustamos, voy a ver mi agenda, las cuestiones, las múltiples cosas que estoy metido, que hago, para ver cómo ajustamos para que la gran mayoría de ustedes esté presente 1 hora X y dedicarle media hora o 1 hora de reloj extra, y lo estoy diciendo para que quede en la grabación, extra. O sea, no va a ser para dar clase, va a ser para responder preguntas. Hago la aclaración. Yo le estoy donando mi tiempo extra para ayudarlos a ustedes, para que ustedes tengan todas sus dudas claras antes del parcial, porque sé que muchos van a comenzar a acariciar las páginas el viernes, sábado y domingo, porque el parcial es la otra semana, el miércoles. Y eso está bien, no he dicho que esté mal. Cada quien administra su tiempo como quiere. Entonces, el lunes o el martes de la otra semana tenemos que ajustar. Entonces, mañana vamos a discutir la probabilidad para ver en qué hueco la gran mayoría de ustedes está disponible y para poder ajustarnos y para poder trabajar con ustedes. Vamos a desarrollar esta práctica 2, vamos a volver a ver la práctica 1, vamos a ver problemas de solución amortiguadora si tiene dudas y algo no comprendió, si no comprende un pH, un pKa, como algo con los aminoácidos, eso es lo que vamos a hacer. No voy a dar clase, voy a contestar preguntas puntuales. Y para el que no puede conectarse, yo hago una sesión extra en el Teams. Creo unas clases, una reunión que se llama consultas para el primer parcial. Lo agendo, grabo la sesión y se las dejo ahí también. Para eso es la virtualidad, por eso hay que aprovecharlo. ¿Estamos de acuerdo? Así que no, si piensan que yo no puedo, si no pasa nada, las explicaciones que yo dé están ahí. Prefiero que sea en la tarde, si algo, yo tengo clase el lunes a las 7:50 de la noche y ese grupo tiene parcial también otra semana, así que ellos van a también pedirme por ahí, así que ellos como son nocturnos, puede ser de repente el lunes en la tarde que nos ajustemos como a las 2 de la tarde y yo los atienda de 2 a 3, puede ser, y sería mejor para ustedes eso el lunes de 2 a 3, porque le da todavía todo el martes para revisar, y si no se puede eso, sería como el martes de 2 a 3. Por ahí, para que no sea muy tarde para ustedes, 2 a 3 o podemos ver otra hora el martes. No podría ser de repente el martes, podría ser el martes de 2 a 3 o podemos ponerlo como de 3 a 4, una cosa así, dependiendo, podemos verlo para darle varias opciones. Lo discutimos mañana con calma. Todos revisen su agenda. Yo mañana voy a tener unas horas tentativas y mañana mismo lo amarramos para poder hacer la sesión y todo en el transcurso de esta semana para que usted esté preparado para eso, para que usted estudie y se prepare para que tenga su consulta para eso. Si usted no puede, no pasa nada. Si usted tiene una consulta del transcurso de aquí hasta la próxima semana antes que nos reunamos y usted cree que es de vida o muerte, usted no puede continuar su vida. Si yo no le contesto la duda, usted me la escribe y yo con mucho gusto le contesto. Pues puede ser que usted ese concepto no le permite a usted asimilar el siguiente concepto. Si usted me lo manda por escrito al correo de la institución con copia de mi correo de Gmail y yo le contesto la duda. ¿Estamos claros?
Yo trato de estar disponible para ustedes siempre. Así que usted pregunte por correo electrónico si tiene una duda. Por eso trato de darle una sesión extra para que usted pueda consultarme en vivo, porque puede ser que en esa misma sesión genere otra duda y usted le puede contestar. Entonces, entre más usted lee y más usted estudia, adivine qué, tiene más dudas. Y eso está bien. Significa que está haciendo el trabajo adecuado. Si usted me pregunta, me hace 3 preguntas, no pasa nada. Yo le contesto las 3 dudas. Bueno, no les quito más su tiempo que ya me pasé. 1000 disculpas porque esto hasta la 1:20, ya me estoy llevando 6 minutos, así que muchos de ustedes deben tener clase. Así que 1000 disculpas. Se quedamos así mañana temprano, vemos esta práctica, la discutimos, resolvemos esta práctica para que usted se vaya claro con esto. ¿Para qué? Para que ya le dé chance el fin de semana de practicar esto. Bueno, que tengan excelente día y nos vemos Dios primero mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan un buen día.